Bienvenidos a un viaje a las profundidades de la soledad, al abismo más frío y desolador que la existencia humana puede concebir, un relato que desgarra el velo de nuestra insignificancia ante la inmensidad implacable del cosmos. Hoy, en nuestro canal, desenterraremos una historia de valor forzado, de amistad quebrada y de una agonía susurrada solo por el vacío. Prepárense para escuchar el eco de un corazón latiendo en el silencio más absoluto, la crónica de un astronauta, el capitán Alex Volkov, cuyo destino se entrelazó fatalmente con la desolación lunar. Hace apenas unos momentos, o quizás una eternidad de la dilatada percepción del terror, el módulo de exploración Erebus se desgarró contra la superficie lunar. No fue un fallo mecánico gradual, ni una alerta de sistema. Fue una catástrofe súbita, un impacto brutal que lo lanzó contra los arneses de seguridad con la fuerza de un gigante invisible, sumiéndolo en una oscuridad inmediata. Despertó con un zumbido ensordecedor en los oídos, la gravedad reducida convertida en un vaivén lento y confuso. Un sabor metálico empapaba su boca, y un dolor punzante pulsaba en su sien izquierda, un recordatorio agudo de la violencia del choque. Sus ojos, con dificultad, se abrieron a una penumbra iluminada intermitentemente por los paneles de control moribundos, que parpadeaban como luciérnagas moribundas en un pantano digital. El aire, denso con el olor a ozono quemado y el hollín de circuitos fundidos, llenaba su casco, una mezcla nauseabunda que le recordaba la fragilidad de su burbuja de vida. Con una lentitud exasperante, impulsada por la inercia y la baja gravedad, Alex logró desenganchar sus correas, sus músculos doloridos protestando con cada movimiento. Extendió una mano temblorosa hacia el panel de comunicaciones, sus dedos enguantados buscando los botones de emergencia. «Equipo, ¿alguien me escucha? Reporten, por favor». Su voz resonó, primero ronca, luego con una urgencia creciente en el intercomunicador, que solo le devolvió un siseo estático, una burla del silencio que se cernía sobre él. Volvió a intentarlo, cada palabra teñida de una desesperación creciente, pero el vacío era la única respuesta, un abismo sonoro que devoraba su esperanza. La realidad se abría paso con la frialdad del metal lunar contra su piel. No había voces, no había respuestas, solo el persistente SHNNH del vacío cósmico. Intentó mover sus piernas, descubriendo que la parte inferior del módulo había sido severamente comprometida, retorcida en un amasijo de metal y cables expuestos. Un escalofrío de terror lo recorrió la espina dorsal. Estaba solo. La inmensa e implacable extensión de la luna, una vez un sueño de conquista, se había transformado en la más vasta y desoladora de las prisiones. La oscuridad de la cabina, apenas rota por los destellos intermitentes, pronto reveló una escena que desgarraría su alma. Flotando ingrávidamente, entre escombros y restos de lo que fuera su nave, estaban sus compañeros. Primero divisó a Anya, la brillante ingeniera de sistemas, su rostro sereno, aunque su casco estaba inexplicablemente rajado, un detalle que lo heló hasta los huesos. Luego, Víctor, el piloto, el bromista del grupo, flotando inmóvil, una varilla metálica sobresaliendo de un punto inimaginable de su torso, su visor empañado, como si sus ojos aún estuvieran llenos de la niebla de la muerte instantánea. Y finalmente, Mark, el geólogo, su gran amigo, su cuerpo retorcido en una postura antinatural, atrapado bajo un trozo de mamparo. No había signos de vida, no había posibilidad de supervivencia. Sus cascos, antes fuentes de voces y risas, ahora solo reflejaban el sombrío paisaje de la destrucción. La vista le produjo una náusea visceral que luchó por contener. No podía gritar, el vacío no le permitiría ese alivio. Solo un jadeo ahogado escapó de sus labios, un sonido insignificante en la inmensidad. El aire en su traje le pareció de repente pesado, asfixiante. ¿Cuánto tiempo llevaban muertos? ¿Un minuto? ¿Una hora? ¿Una eternidad? La culpa le golpeó como un puño de hielo. ¿Por qué él? ¿Por qué fue el único en sobrevivir? Recordó las risas de Anya durante el entrenamiento, su entusiasmo contagioso por cada nuevo descubrimiento. Escuchó en su mente la voz profunda de Víctor,
contándole chistes malos para aligerar la tensión de la misión, su ingenio siempre a flor de piel. Vio a Mark, su hermano de alma desde la academia, con quien había compartido incontables noches bajo las estrellas, soñando con este mismo viaje. Sus rostros, sus voces, sus sueños, todo reducido a meros ecos fantasmales en la caja de resonancia de su memoria. La nostalgia era una daga afilada que se retorcía en su pecho, cada recuerdo un nuevo corte. Intentó tocar a Mark, pero su mano se detuvo a medio camino, impotente. Era un fantasma entre fantasmas. El silencio se volvió ensordecedor, no el simple vacío de sonido, sino un silencio que aullaba, un rugido interno que amplificaba su dolor, su terror. Era el silencio de la muerte, de la soledad absoluta. Se sintió como la última criatura viviente en todo el universo, un punto microscópico de conciencia en un desierto cósmico. Miró a través del visor de su casco hacia la ventana destrozada del módulo, hacia la luna inmaculada, implacable, indiferente. La Tierra, un mármol azul y blanco flotando en la lejanía, se veía irreal, un sueño lejano, un hogar inalcanzable. El pánico, hasta ese momento contenido por la incredulidad y el dolor, comenzó a escalar, una bestia gélida que arañaba las paredes de su cordura. Respiró hondo, tratando de ralentizar el ritmo frenético de su corazón, de acallar las voces que le gritaban que esto era el fin. ¿Oxígeno? Su medidor parpadeaba en verde, pero sabía que era finito. ¿Agua? Un par de bolsas en su mochila de emergencia, quizá 3 días si racionaba al máximo. ¿Comida? Barras energéticas, insípidas, pero necesarias. No había forma de contactar con nadie, ninguna señal de radio lograba penetrar la estática. La nave estaba irreparable. Su equipo de rescate, que debería haber estado de vuelta en órbita, no tenía idea de lo que había sucedido, ni siquiera sabrían dónde buscar en este vasto y anónimo mar de cráteres y polvo lunar. La realización se afianzó en su mente con una frialdad brutal. Estaba varado. Condenado. El silencio lunar ya no era solo la ausencia de sonido. Se había convertido en una entidad tangible, opresiva, que lo rodeaba y lo penetraba, alimentando su miedo. Cada respiración, cada latido de su corazón, resonaba en sus oídos como el tic-tac de un reloj fatal. Su mente, una vez lógica y entrenada para la supervivencia en condiciones extremas, ahora se debatía entre la negación y la desesperación más absoluta. Intentó recordar los protocolos, los manuales de supervivencia, pero su cerebro parecía incapaz de procesar información, ahogado por la pena y el terror. Cerró los ojos con fuerza, tratando de borrar las imágenes de sus amigos, tratando de invocar un recuerdo de la tierra, del sol cálido sobre su piel, del aroma a tierra mojada después de la lluvia, del abrazo de su hermana. Pero el vacío era demasiado fuerte, demasiado omnipresente. Cuando volvió a abrirlos, la luna seguía allí, vasta y hostil, recordándole su insignificancia. Un instinto primario de lucha por la vida comenzó a abrirse paso a través de su desesperación. Tenía que intentar algo, cualquier cosa. Pero, ¿qué? La oscuridad lunar se extendía ante él, infinita, prometiendo solo una cosa, la lenta y fría danza de la extinción. Su traje, el último bastión de su vida, se sentía como una jaula que lo mantenía a salvo, pero también como un ataúd que lo separaba de una muerte instantánea, prolongando la agonía. La verdadera pesadilla no era la muerte, sino la espera. El aullido del silencio se había instalado en su alma, y Alex Volkov, el último hombre en la luna, se preparaba para escuchar su eco durante los días por venir, si es que lo sabía. El frío, el terror y la soledad habían encontrado su hogar. Ahora bien, la desolación del módulo destrozado, envuelta en ese silencio aullante que el capitán Alex Volkov había descrito en sus pensamientos como el rugido del vacío, se convirtió en su única realidad. Con la mandíbula tensa y el corazón latiéndole como un tambor frenético contra sus costillas, la primera tarea fue tan desgarradora como ineludible: mover los cuerpos de sus amigos. La ingravidez lunar, que antes prometía ligereza y libertad,
ahora solo magnificaba la grotesca danza de la muerte. Cada empujón era un esfuerzo hercúleo, no por el peso, sino por el dolor que le atravesaba el alma. A Anya, la ingeniera de sistemas, la deslizó suavemente lejos del panel de control principal, su rostro pálido y sereno, tan en paz que le dolió más que cualquier grito. «Lo siento», Anya susurró su voz, apenas audible incluso para sí mismo dentro del casco, una súplica inútil al aire quemado. La grieta en su casco le parecía una herida personal, un fracaso. Luego fue el turno de Víctor, el piloto. Quitar la varilla metálica incrustada en su torso fue una tortura silenciosa. Los ojos de Víctor, velados y vacíos detrás del visor empañado, parecían acusarlo con su inmovilidad. Alex sintió una punzada de amargura, una rabia sorda contra el destino, contra la brutalidad del cosmos. Víctor, amigo, ¿por qué tú? ¿Por qué nosotros? La pregunta rebotó en el vacío de su mente. Finalmente, Mark, su hermano de alma, su compañero de innumerables aventuras terrestres y sueños lunares. El peso de Mark, o más bien su falta, era ilusorio, pero el peso de su pérdida era aplastante. Alex lo liberó del amasijo de metal retorcido, su cuerpo flácido y frío. Los depositó a los tres en una sección menos dañada de la cabina, alineados, como si durmieran, en un último acto de respeto y desesperada negación. Los envolvió en trozos de la lona de aislamiento térmico, transformando la cabina en una improvisada y gélida morgue espacial. Cada movimiento era mecánico, pero cada pensamiento era un torbellino de emociones. El shock aturdidor, la negación que se aferraba como una garrapata, la ira incandescente y, por debajo de todo, el terror frío de su propia y absoluta soledad. Intentó una y otra vez la radio de emergencia, la voz desesperada de un náufrago lanzando una botella al mar, pero solo el estático SHNLH respondía, una burla cruel que reforzaba la verdad ineludible. Estaban solos, él y sus fantasmas. La tierra, vista desde la ventana rota, era un hermoso y distante remolino de azules y blancos, un paraíso inalcanzable. Sentía la presión del traje, su aire filtrado y reciclado, el único soplo de vida en un universo muerto. Comenzó a catalogar los recursos disponibles, unos pocos tanques de oxígeno de respaldo, agua racionada en bolsas, barras energéticas de emergencia. La aritmética era simple y cruel. 3 días, quizás 4, si era extremadamente austero. 3 días hasta que el cuerpo, privado de calor y oxígeno, se rindiera. 3 días para que su mente se desmoronara. El primer día lunar se arrastró, un lapso indistinguible en la semioscuridad del módulo, sin un ciclo solar real para marcar el paso del tiempo, solo el implacable reloj interno de su traje, su respiración y el tic-tac fantasma de su propio juicio final. A medida que las horas se convertían en una eternidad borrosa, Alex comenzó a hablarles. No en voz alta, no al principio, sino en su mente, una conversación constante y unidireccional con las figuras inertes de sus amigos. Anya, ¿recuerdas cómo diseñaste esa matriz de sensores con solo 3 noches de sueño? Eres la mejor, pensaba mientras su mirada se posaba en el lugar donde Anya solía trabajar, una pantalla todavía agrietada con sus últimos datos. Luego, se dirigiría a Víctor. Hubieras odiado este silencio, ¿verdad, Vitya? Siempre tenías una broma lista, una historia de tu juventud para romper el hielo. Me hace falta eso ahora. Sus memorias, vivas y dolorosas, se proyectaban en la superficie de su visor, fantasmas holográficos bailando entre los escombros. Recordaba las charlas con Mark sobre el propósito de su existencia, sobre la inmensidad del universo y su lugar en él. Mark, ¿te imaginas qué encontraríamos si pudiéramos perforar más profundo? Siempre fuiste el más curioso, el que no se conformaba. La nostalgia le invadía, una ola tras otra, mezclándose con el terror y la soledad. La vista de sus cuerpos inmaculados, casi flotando en la tenue luz de emergencia, se convirtió en una constante. En su estado de privación sensorial y emocional, empezó a percibir sus presencias no como cadáveres, sino como observadores silenciosos,
fantasmas de la gravedad cero que compartían su prisión y su destino. Se movía con cautela por el módulo, evitando los cables pelados y las aristas afiladas, buscando cualquier cosa que pudiera ser útil. Encontró un kit de reparación básico para el traje, pero una inspección rápida le reveló que era inútil para un daño estructural significativo, solo pequeños pinchazos. Las herramientas le daban una falsa sensación de control, una distracción efímera. Cada movimiento era calculado para conservar energía, cada respiración un acto de conciencia. El frío lunar se colaba insidiosamente por las grietas del módulo, a pesar del sistema de calefacción de su traje. Las extremidades comenzaban a entumecerse, y un temblor incontrolable lo sacudía ocasionalmente. La comida, barras insípidas y densas, era difícil de tragar, su garganta reseca por la tensión. El agua, un sorbo cuidadoso cada pocas horas, sabía a vida misma. Intentaba dormir, pero el miedo, la culpa y la imagen de sus amigos lo mantenían en un estado de vigilia ansiosa. Cuando lograba cerrar los ojos por unos minutos, los sueños eran fragmentos caóticos del impacto, destellos de fuego y metal, y las caras de sus amigos, que esta vez sí le gritaban, sus voces distorsionadas por la estática. Se despertaba sobresaltado, con el corazón en la garganta, la oscuridad del módulo aún más opresiva, los fantasmas de la tripulación más reales que nunca. El segundo día comenzó, o al menos así lo marcó su cronómetro, y la esperanza, antes una llama parpadeante, ahora era solo una brasa agonizante. El tercer día llegó, pesado y opresivo, arrastrándose como una criatura moribunda. Alex se sentía física y mentalmente agotado, sus movimientos lentos y erráticos. Los dolores de cabeza eran constantes, la deshidratación y la falta de sueño hacían estragos en su concentración. La conversación con sus amigos fallecidos se había intensificado, ahora les hablaba en voz baja, compartiendo sus pensamientos más íntimos, sus miedos más profundos. «Estoy cansado, Mark. Muy cansado», les confesaba, observando sus siluetas inmóviles. «No sé cuánto más puedo aguantar este silencio». El terror ya no era una punzada aguda, sino una sensación de entumecimiento constante, un manto helado que envolvía todo su ser. Su memoria le traía destellos de la tierra, del sol en su rostro, del olor a pino en el bosque detrás de su casa de la infancia. Se aferraba a esos recuerdos como un náufrago a un trozo de madera, sabiendo que pronto sería la única realidad que le quedaría. La luna, a través de la ventana rota, parecía burlarse de él con su belleza austera e implacable. Su superficie, una vez un lienzo de maravillas científicas, ahora era una extensión infinita de su tumba. Los medidores del traje, que antes mostraban una autonomía cómoda, ahora parpadeaban con advertencias, luces rojas que gritaban escasez de oxígeno y energía. El CO2 comenzaba a acumularse lentamente a pesar de los filtros, causándole una leve sensación de mareo y confusión, un velo que distorsionaba aún más su percepción de la realidad. Las voces de sus amigos, antes en su mente, ahora parecían susurrar desde el rincón más oscuro del módulo, pidiéndole que se uniera a ellos, que encontrara la paz en el fin. La soledad se había transformado en una entidad que lo acosaba, que lo empujaba al borde de la locura. La supervivencia ya no era un objetivo, sino una agonía prolongada. Sus músculos estaban atrofiados por la inactividad y el estrés, cada movimiento una lucha. En su mente febril, la línea entre la realidad y la alucinación se desdibujaba. Juraba ver el brillo de los ojos de Anya en la penumbra, o escuchar la risa de Víctor resonando en el casco, o sentir la mano de Mark en su hombro. Eran los fantasmas de la gravedad cero, sus únicos compañeros, testigos silenciosos de su lenta desintegración. Se acercaba el momento crítico, el umbral de los 3 días, cuando las provisiones se agotarían y la esperanza se extinguiría por completo. Alex Volkov, el último hombre vivo en el Erebo, se preparaba para el final, su mente ya enredada en el abrazo gélido de la desesperación. Cada latido era un recordatorio de que su tiempo se acababa, y el silencio lunar esperaba paciente para reclamarlo. El tercer día llegó,
pesado y opresivo, arrastrándose como una criatura moribunda, y con él, la certeza de que el tiempo de Alex Volkov se agotaba. Su cuerpo, antes un templo de disciplina y entrenamiento, ahora era un receptáculo de dolor y fatiga extrema. Los dolores de cabeza eran una pulsación constante en sus sienes, el resultado del CO2 acumulado que su sistema de depuración apenas lograba controlar. Su mente, una vez un instrumento de precisión, se encontraba envuelta en una densa niebla, los pensamientos fragmentados, la realidad difuminándose con las alucinaciones cada vez más vívidas. Los fantasmas de Anya, Victor y Mark, que en el día anterior solo susurraban, ahora se manifestaban con una claridad aterradora, sus siluetas semitransparentes flotando entre los restos retorcidos de la cabina. A veces, Anya le sonreía con melancolía, sus ojos proyectando una sabiduría inmensa. Otras, Victor le ofrecía una botella de agua inexistente, su risa amortiguada por el silencio. Y Mark, su amigo del alma, simplemente le miraba con una expresión de profunda pena, como si supiera el destino inevitable que les aguardaba a ambos. Alex les hablaba en voz baja, una conversación delirante que se había vuelto indispensable para su menguante cordura. «Estoy cansado, Mark. Muy cansado», les confesaba, observando sus siluetas inmóviles, que ahora parecían más nítidas, más presentes. «No sé cuánto más puedo aguantar este silencio, esta espera». El terror ya no era una punzada aguda, sino una sensación de entumecimiento constante, un manto helado que envolvía todo su ser, congelando la esperanza hasta dejarla en una forma cristalina de desesperación. Su memoria, como un proyector caprichoso, le traía destellos de la tierra, el sol acariciando su rostro, el olor a pino en el bosque detrás de su casa de la infancia, el sabor dulce de un trozo de chocolate. Se aferraba a esos recuerdos como un náufrago a un trozo de madera, sabiendo que pronto sería la única realidad que le quedaría y que incluso eso se desvanecerían. La luna, a través de la ventana rota, con su belleza austera e implacable, ya no era un enigma a conquistar, sino la extensión infinita de su tumba. Los medidores del traje, que antes mostraban una autonomía cómoda, ahora parpadeaban con advertencias ominosas, luces rojas que gritaban escasez de oxígeno y energía. Cada parpadeo era un recordatorio estridente del tiempo que se escurría. El CO2 continuaba acumulándose, exacerbando la sensación de mareo y confusión, un velo que distorsionaba aún más su ya frágil percepción. La supervivencia, antes un instinto, ahora se sentía como una agonía prolongada, una crueldad impuesta por un destino indiferente. La claustrofobia del módulo, que se había convertido en una morgue personal, le oprimía el pecho, cada segundo allí adentro era un grito mudo de su alma. La idea de pasar sus últimos momentos en ese ataúd espacial, rodeado por los fantasmas de sus amigos y los ecos de un desastre, se volvió insoportable. Un impulso primario, casi animal, se apoderó de él. Tenía que salir. Tenía que sentir, aunque fuera por última vez, la inmensidad del espacio, ver la Tierra con sus propios ojos, sin el filtro de un cristal roto. O tal vez, en su delirio, buscaba un lugar de descanso más digno para sus compañeros, lejos de los restos humeantes de su nave. El pensamiento era irracional, pero su lógica se había disuelto en la desesperación. Tenía que dar un paso, cruzar ese umbral frágil que separaba la espera de la acción, la inmovilidad de un último y fútil movimiento. Un paso hacia el abismo, consciente o inconscientemente, se había convertido en su única vía de escape de la prisión del módulo. Era una huida hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia lo que sabía que sería el fin, pero un fin bajo sus propios términos, o al menos intentándolo. Con una resolución extraña, una mezcla de desesperación y la inercia del cuerpo que aún se aferraba a la vida, Alex comenzó a moverse. Cada movimiento era una proeza. Sus músculos atrofiados, sus articulaciones doloridas, protestaban con cada esfuerzo. La visibilidad dentro del módulo era limitada, y el riesgo de tropezar con escombros flotantes era constante. Primero, aseguró el cierre hermético de su propio casco,
una acción instintiva que le recordaba la precariedad de su existencia. Luego, con una lentitud exasperante, impulsado por la baja gravedad que convertía cada empuje en un deslizamiento, Alex se abrió camino hacia la escotilla de salida de emergencia. Esta, milagrosamente, parecía estar intacta, aunque su mecanismo estaba agarrotado por el impacto. Con sus dedos enguantados, temblorosos por el frío y la fatiga, forcejeó con el pestillo, la resistencia del metal corroído resonando en sus oídos como el rechinar de una tumba. Un sudor frío empapó su frente, pegándose a la piel dentro del casco. El aire pesado y reciclado en su traje lo asfixiaba aún más. Finalmente, con un gemido metálico que pareció vibrar a través de su espina dorsal, la escotilla cedió. Se abrió, revelando no el vacío absoluto, sino una tenue luz lunar que se filtraba, creando sombras fantasmales y alargadas. El exterior era una extensión de belleza brutal, un paisaje de cráteres, montañas y polvo inmaculado, bañado por la luz distante del sol. Y allí, suspendida en la negrura cósmica, estaba la Tierra, un mármol azul y blanco resplandeciente, irreal, tan lejano que dolía. El contraste entre la desolación lunar y la vibrante vida de su hogar le desgarró el corazón. Sus amigos, sus fantasmas silenciosos, parecían flotar detrás de él, susurrándole palabras inaudibles, quizás de advertencia, quizás de aliento. «Voy a salir», les murmuró, sus ojos fijos en el orbe azul. «Tengo que verla una última vez». El paso a través de la escotilla fue un acto de audacia y fatalismo. La sensación de vastedad lo envolvió de inmediato. El vacío, que antes se sentía opresivo, ahora se presentaba como una liberación, una extensión infinita donde su pequeña existencia se disolvería sin dejar rastro. Se movía con la torpeza de un autómata, sus pasos lentos y pesados en el regolito, cada pisada levantando una nube de polvo fino que se asentaba lentamente en la gravedad reducida. Su visión periférica estaba empañada por la fatiga y las alucinaciones. Juraba ver el brillo de los ojos de Anya en la oscuridad de un cráter distante, o la silueta familiar de Mark caminando a su lado. El frío de la superficie lunar se transmitía a través de las suelas de sus botas, un escalofrío que le subía por las piernas, a pesar del aislamiento de su traje. Su objetivo, si es que lo había, era puramente emocional: alejarse del módulo destrozado, de la tumba de sus amigos, y encontrar un lugar donde pudiera sentir, por unos instantes, la magnitud de su insignificante final. Con cada paso hacia lo desconocido, el agotamiento de Alex se hacía más profundo, la confusión más densa. Sus movimientos se volvieron menos coordinados, su equilibrio precario en la baja gravedad. Los cráteres y las rocas, que deberían haber sido navegados con precisión quirúrgica, ahora se presentaban como obstáculos traicioneros en su visión distorsionada. Caminó, o más bien se deslizó, por una pendiente suave, el regolito suelto bajo sus botas ofreciendo una tracción mínima. En algún momento, su mirada se desvió de su camino, quizás hacia la tierra lejana, ese punto azul pálido que era la última imagen de vida que le quedaba, o tal vez hacia una de las sombras fantasmales de sus amigos que parecían llamarlo desde el borde de un cráter. En ese instante de distracción, un pie resbaló sobre una roca puntiaguda, medio enterrada en el polvo lunar. Perdió el equilibrio de forma torpe, su cuerpo ya debilitado e incapaz de reaccionar con la agilidad necesaria. Cayó. No fue una caída rápida o espectacular, sino un desplome lento y desgarbado, amplificado por la baja gravedad. Su cuerpo giró en el aire silencioso de la luna, sus extremidades buscando desesperadamente un punto de apoyo que no existía. Y entonces, el impacto. No contra el suelo blando de regolito, sino contra la arista afilada de una roca sobresaliente. Un sonido, un chirrido seco y desgarrador, resonó en sus oídos, un sonido que solo él pudo escuchar a través del sistema de audio de su traje. Fue el sonido del tejido multicapa de su traje espacial cediendo, el material hermético desgarrándose bajo la presión, una punzada aguda de dolor físico y un escalofrío helado que le recorrió el cuerpo. Al instante, una pequeña, casi imperceptible,
Ráfaga de aire helado le golpeó el muslo derecho, donde había impactado. El sensor de presión de su traje comenzó a parpadear frenéticamente en rojo, una alarma visual que no necesitaba sonido para ser ensordecedora. La aguja de presión caía, lenta pero inexorablemente. Lo entendió al instante, con una claridad gélida que cortó a través de la niebla de su agotamiento. El pánico, ese terror primario que había estado latente, ahora estalló en su pecho con la fuerza de una supernova silenciosa. Su corazón se desbocó, latiendo con una furia desesperada. Miró hacia abajo, hacia la pequeña rasgadura en la tela del muslo de su traje, apenas una línea, pero lo suficientemente grande. A través de ella, podía ver la oscuridad más profunda, el vacío absoluto, que ahora se colaba en su burbuja de vida. Sentía un hormigueo creciente, luego un dolor agudo, como si miles de agujas heladas perforaran su piel. El aire, ese precioso sustento, escapaba. No de golpe, no con la explosión que las películas retrataban, sino con un susurro gélido, una exhalación lenta y silenciosa de su propia existencia. El miedo, puro e incontaminado, lo paralizó. No era una muerte rápida y limpia. Era el comienzo de una agonía lenta, un desangrado silencioso de su vida en la inmensidad indiferente del espacio. Sus dedos, entumecidos, intentaron inútilmente cubrir la rasgadura, pero era como tratar de tapar una catarata con una mano. Ya era demasiado tarde. El umbral había sido cruzado. El abismo lo había reclamado. La tierra, ese punto azul lejano, se desvanecía en la oscuridad cada vez más profunda de su visión. El agónico chirrido metálico de su traje cediendo, el sonido que solo él pudo escuchar a través del sistema de audio de su casco, se convirtió en la sinfonía de su propia disolución. Ese instante, esa fracción de segundo en que su pie resbaló sobre la roca puntiaguda, fue el preludio de un horror gélido y prolongado. El sensor de presión en su muslo, antes un vigilante silencioso, ahora parpadeaba furiosamente en rojo, una baliza de alarma que gritaba brecha con una urgencia ensordecedora, incluso sin sonido real, resonando directamente en su conciencia. La aguja, implacable, comenzó su descenso lento y pausado, un descenso que marcaba no solo la pérdida de presión, sino el goteo constante de su propia vida. Alex sintió una ráfaga de aire helado, cortante como 1000 cuchillos, que le penetró el muslo, una sensación de ardor gélido que se extendió rápidamente. El dolor físico, una punzada aguda y lacerante, se sumó al terror abrumador. Era la luna, por fin, reclamando su deuda, no con la inmediatez de una explosión, sino con la crueldad de una lenta y silenciosa asfixia. Sus dedos enguantados, entumecidos por el frío y la desesperación, se aferraron inútilmente al desgarro, intentando sellar lo imposible, como un niño que trata de tapar una herida arterial con una tirita. Era fútil. El vacío se colaba, insidioso y constante, robándole el aliento, no con un succionador violento, sino con un susurro gélido que se llevaba consigo cada molécula de oxígeno vital. La presión en su traje disminuía, y con ella, la barrera entre su cuerpo y el ambiente hostil del espacio. Una sensación de hormigueo creciente, luego una incomodidad punzante, se extendía por su pierna, como si cada célula estuviera siendo pellizcada, estirada, expuesta a lo desconocido. Sus fluidos corporales, contenidos por la resistencia de su traje y su propia piel, comenzaban a reaccionar a la presión decreciente, una sensación extraña, casi de hinchazón interna. La niebla de agotamiento que había envuelto su mente los últimos días se disipó abruptamente, reemplazada por una claridad horrible y absoluta. Este era el fin, y sería lento. El pánico se apoderó de él, una bestia primigenia que le desgarraba el pecho. Intentó arrastrarse de vuelta hacia el módulo, hacia esa burbuja de relativa seguridad que había abandonado en un acto de delirio y desafío. Cada movimiento era una tortura, sus músculos doloridos, sus extremidades pesadas, su voluntad desmoronándose bajo el peso de la agonía que se iniciaba. La baja gravedad, que antes le permitía deslizarse, ahora lo convertía en un insecto indefenso,
debatiéndose en un pegajoso brea de sufrimiento. Se desplomó, incapaz de avanzar, su cuerpo ya demasiado comprometido, demasiado débil para cualquier lucha significativa. La tierra, ese punto azul pálido que había sido su faro de esperanza, comenzó a bailar ante sus ojos, difuminándose los bordes de su visión, como un recuerdo que se escurre de entre los dedos. Sus pulmones ardían con la necesidad de aire que no llegaba, a pesar de que la escasa atmósfera de su traje aún se mezclaba con el vacío que le invadía. Era la paradoja más cruel, sentir la asfixia mientras el oxígeno se escapaba lentamente, como arena entre sus dedos. El silencio de la luna se transformó en un zumbido ensordecedor en sus oídos, un vacío sonoro que amplificaba cada latido, cada jadeo, cada temblor incontrolable de su cuerpo. El frío, que antes se sentía a través del aislamiento, ahora se metía en sus huesos, congelando su sangre, cristalizando sus esperanzas. Sus amigos, Anya, Victor, Mark, sus fantasmas silenciosos, parecían alejarse, sus siluetas desvaneciéndose en la oscuridad que se cernía, como si supieran que su último compañero se unía a ellos en el vacío. A medida que la presión en su traje continuaba su descenso inexorable, el cuerpo de Alex reaccionaba de formas cada vez más alarmantes y aterradoras. La falta de oxígeno, combinada con el aumento del CO2 y la exposición directa al vacío helado de la luna, comenzó a producir una cascada de efectos fisiológicos. Sus extremidades se entumecieron por completo, luego un dolor lacerante se apoderó de ellas, una sensación de quemazón y congelación simultáneas. Sus ojos, en su visor, se sentían secos y doloridos, su visión periférica se cerraba, dejando solo un túnel de luz moribunda. Las luces de advertencia en su panel interior parpadeaban sin cesar, una cacofonía visual de peligro, presión crítica, oxígeno bajo, temperatura corporal cayendo en picada. El frío no era un mero escalofrío, era una garra invisible que se aferraba a su corazón, ralentizando su pulso, engarrotando sus músculos. Los pensamientos se volvieron más fragmentados, más difíciles de hilar. Las alucinaciones, que antes eran susurros y visiones distantes, ahora eran una realidad tangible, una compañía macabra en su agonía. Anya se sentó a su lado, tan real que casi podía sentir su mano en su brazo, murmurando algoritmos que se disolvían en la estática. Victor le contaba chistes, su risa resonando con una claridad inquietante en su casco, mientras Alex luchaba por contener un temblor que le sacudía todo el cuerpo. Mark, su amigo, lo miraba con ojos llenos de dolor, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla, una imagen tan vívida que Alex intentó alcanzarlo, solo para encontrar el vacío. «Estoy contigo, Alex», la voz de Mark resonó en su mente, o quizás en su oído, mezclándose con el zumbido de la hipoxia. «No estás solo». Pero Alex sabía que sí le estaba, terriblemente solo. La boca de su garganta se secó hasta ser una lija. Cada intento de tragar se convertía en una agonía. Su cerebro, desesperado por oxígeno, lanzaba señales erráticas, provocando espasmos musculares incontrolables. Su cuerpo se hinchó ligeramente por la despresurización, una sensación extraña, como si su piel se estirara al límite, sus venas y capilares luchando contra la fuerza del vacío. Un líquido espeso, casi hirviendo, parecía recorrer sus venas, una sensación de calor y frío a la vez. No podía respirar, no de verdad. Era un jadeo constante en el vacío, un intento fútil de sus pulmones por extraer aire que no existía. Cada jadeo era un doloroso recordatorio de su lenta asfixia, de la ineficacia de su traje perforado. La angustia se apoderó de él, una desesperación helada que lo consumía desde dentro. Cerró los ojos con fuerza, tratando de aferrarse a la imagen de su hermana, de sus padres, de un prado verde bajo el sol de la tierra. Pero incluso esas imágenes se desdibujaban, se fragmentaban, como un cristal roto, incapaz de retener la luz. El tiempo dejó de tener sentido, la agonía se extendía, convirtiendo cada segundo en una eternidad de sufrimiento. El susurro gélido del vacío se había transformado en un rugido silencioso, un coro de la nada que clamaba su alma.
Su visión se había reducido a un punto oscuro, apenas distinguiendo la silueta borrosa de la luna contra la inmensidad estrellada. Los dolores, antes agudos y punzantes, ahora eran una constante mortecina, un entumecimiento que se extendía desde sus extremidades hasta el centro de su ser. Su conciencia parpadeaba como una vela a punto de extinguirse, destellos de lucidez alternándose con profundos abismos de confusión. En uno de esos breves momentos de claridad, recordó la primera vez que vio las estrellas de cerca, el asombro puro y sin adulterar que lo impulsó a ser astronauta. ¡Qué ironía!, pensó, que esas mismas estrellas serían los últimos testigos de su muerte. Sus manos, inmóviles, se sentían como bloques de hielo, incapaces de cualquier acción. Su cuerpo, ahora, era solo una cáscara fría, un recipiente de dolor que se vaciaba lentamente. Las alucinaciones se volvieron más intensas, más convincentes. Vio a sus amigos de pie a su alrededor, sonriéndole con compasión. Anya le extendió una mano, su expresión serena. Víctor le guiñó un ojo, una última broma silenciosa. Mark se arrodilló a su lado, su rostro lleno de una pena profunda, pero también de una extraña paz. «Ven con nosotros», Alex susurró Mark, su voz etérea pero clara, resonando en su mente. El viaje ha terminado. El miedo, esa bestia que lo había atormentado durante días, comenzó a ceder, reemplazado por un cansancio abrumador, una resignación dulce y terrible. La lucha había terminado. Ya no había más oxígeno que racionar, no más agua que sorber, no más esperanza a la que aferrarse. Solo el vacío y la promesa de un final. Sus pulmones se negaron a jadear más. Su garganta se cerró. El último intento de respiración fue un suspiro inaudible, una exhalación final en el silencio cósmico. Sintió una sensación de ligereza extrema, como si su espíritu se desprendiera de su cuerpo, flotando lejos del dolor y el frío. La imagen de la Tierra, ese punto azul lejano, brilló por un último instante en su visión moribunda, un guiño final de su hogar, de la vida que dejaba atrás. Luego, incluso esa imagen se desvaneció, sumergiéndose en una oscuridad cálida y profunda. El dolor se desvaneció, el frío se desvaneció, el miedo se desvaneció. Solo quedó el silencio y la paz. Alex Volkov ya no sentía, ya no pensaba, ya no existía. Su cuerpo, inerte, se quedó tendido en el regolito lunar, un punto insignificante en la inmensidad del cosmos, una última ofrenda al susurro gélido del vacío. El último jadeo de Alex Volkov fue un suspiro inaudible, una exhalación final que se disolvió instantáneamente en la inmensidad cósmica. Su cuerpo, ahora inerte, se desplomó suavemente sobre el regolito lunar, un fragmento de vida terrenal reducido a polvo estelar, la pequeña rasgadura en su muslo, una herida abierta hacia el vacío. No hubo explosiones dramáticas ni convulsiones violentas, solo el cese gradual de una existencia, una rendición silenciosa a la implacable ley del cosmos. El punto azul lejano de la Tierra, que había sido su faro de esperanza y el objeto de su último anhelo, parpadeó por un instante más en la periferia de su visión antes de sumergirse en una oscuridad eterna. El silencio de la luna, que antes la aullaba con terror y soledad, ahora lo abrazaba con una paz gélida y absoluta. Su corazón, ese motor incansable de vida, había dado su último latido, no con un estruendo, sino con un apagón gradual, una vela consumida por la noche. El flujo de oxígeno se detuvo, el calor de su traje se disipó lentamente, y la conciencia, esa chispa preciosa, se extinguió sin dejar rastro, dejando tras de sí solo la cáscara de un hombre. Su cuerpo, tendido en el polvo inmaculado, se convirtió en un monumento instantáneo a la fragilidad humana, un testigo mudo de la brutalidad del espacio. El sol lunar, indiferente, proyectaba sombras largas y afiladas a su alrededor, sin reconocer la tragedia que yacía en su luz. Las estrellas, incontables y distantes, titilaban con una belleza cruel, ajenas a la pérdida de una sola vida. El módulo Erebo, su tumba y la de sus amigos, yacía destrozado en la distancia, una cicatriz metálica en la superficie lunar,
un recordatorio oxidado de sueños rotos. La luna, esa eterna vigilante, continuaría su danza alrededor de la Tierra, llevando consigo el secreto de Alex Volkov y de su tripulación. El frío del vacío, que lo había atormentado en vida, ahora lo conservaba, un guardián silencioso de su último reposo. No había adiós, no había luto. Solo el silencio, la inmensidad y la certeza de que, en ese rincón olvidado del universo, un hombre había dejado de ser. Su historia, sus miedos, sus recuerdos, sus amores, todo se había fundido en la desolación de la luna, volviéndose parte de su geografía eterna. La soledad, que había sido su tortura, se había convertido en su mortaja. En ese instante, la vida en la Tierra continuaba su ritmo frenético, miles de millones de almas ajenas a la tragedia que se desarrollaba a unos pocos cientos de miles de kilómetros de distancia. La ironía era desgarradora. Alex había dedicado su vida a alcanzar las estrellas, solo para encontrarse, en su final, más solo que nunca, a una distancia sideral de todo lo que una vez consideró hogar. Su rostro, cubierto por el visor de su casco, reflejaba ahora solo la negrura estrellada, un espejo de la eternidad que lo había consumido. Con el paso de los días lunares, que se prolongarían en una sucesión interminable de luz y sombra, el cuerpo inerte de Alex Volkov se convertiría en una reliquia, un vestigio de la ambición humana. El traje, una vez su santuario de vida, ahora una envoltura final, sellaría su destino en un estado de preservación macabra. El vacío y las temperaturas extremas de la luna, junto con la ausencia de atmósfera y los efectos de la radiación cósmica, transformarían lentamente sus restos, pero también los mantendrían, en cierta medida, intactos durante eones, un eterno durmiente en el lecho polvoriento de otro mundo. Su casco, su último testigo ocular, ya no mostraba el reflejo de la vida, sino la vasta negrura del espacio y el brillo indiferente de las estrellas, las mismas que había soñado con alcanzar. La Erebo, su nave destrozada y la tumba de Anya, Victor y Mark, se iría degradando gradualmente, sus componentes metálicos corroídos por la radiación, sus plásticos pulverizados por los micrometeoritos, su estructura retorcida lentamente transformándose en una parte más del paisaje lunar. Sus cuerpos, depositados con el doloroso cuidado de Alex, se convertirían en fantasmas permanentes en la gravedad cero del módulo, testigos silenciosos de un fracaso cósmico y de la fragilidad de la existencia. La Tierra, ese punto azul lejano, seguiría girando, un remolino vibrante de vida y color, completamente ajena a la pequeña tragedia que se había desarrollado en su satélite. Los seres humanos seguirían naciendo, amando, soñando y muriendo, la maquinaria de la vida avanzando sin pausa, olvidando la existencia de un astronauta llamado Alex Volkov y el precio de su audacia. El último latido de Alex no fue solo el cese de su corazón, sino el fin de una línea de comunicación, el punto final de una aventura, el cierre de un capítulo personal de la exploración humana. Fue la afirmación más cruda de la indiferencia del universo, de su capacidad para devorar sueños y vidas sin dejar rastro, salvo por los cuerpos de aquellos que se atrevieron a desafiarlo. Su muerte fue un recordatorio sombrío de que, a pesar de todo nuestro ingenio y coraje, somos meros intrusos en la inmensidad, vulnerables y efímeros. Su historia no sería contada por él mismo, sino por el silencio que lo envolvió, por la desolación que lo reclamó, y por la tierra que nunca supo de su último aliento. La memoria de Alex, si alguna vez fuera descubierta, sería un susurro en la historia de la humanidad, una advertencia, una elegía silenciosa. El regolito lunar, que fue el escenario de su agonía, sería también su sudario, conservando su secreto bajo el sol implacable y las sombras profundas de la luna. Y así, el cuerpo de Alex Volkov y el módulo Erebo permanecerían en el regolito, testigos eternos de una tragedia olvidada por el tiempo, pero grabada a fuego en el tejido de la inmensidad. El punto azul lejano seguiría siendo el hogar de miles de millones de sueños, de la risa y el llanto, de la constante búsqueda de significado. Y la luna, imperturbable, continuaría su órbita, con sus nuevos, silenciosos ocupantes, una cripta cósmica que guarda los secretos de la audacia y el final inevitable.
Alex, Anya, Victor y Mark, los fantasmas de la gravedad cero, ahora eran parte de la luna misma, fusionados con su polvo y sus cráteres, sus destinos sellados en el frío abrazo del vacío. Su historia nos habla de la valentía inimaginable para aventurarse en lo desconocido, de la amistad que se forja bajo la presión de las estrellas y de la soledad más profunda que puede experimentar el ser humano. Nos recuerda que cada paso fuera de la órbita terrestre es un acto de fe, una apuesta contra las fuerzas más primarias del universo, y que, a veces, el universo simplemente reclama lo que es suyo. El último latido de Alex Volkov no fue un evento registrado, no fue llorado por masas, pero resonó en el silencio abrumador de la luna, una nota solitaria en la sinfonía de la desolación, un eco del costo de nuestros sueños más grandiosos. Es un recordatorio de la delgada línea entre la maravilla de la exploración y la brutalidad de lo inmenso, entre la vida que dejamos atrás y la muerte que nos espera en el abismo. Y así concluye esta conmovedora y desoladora historia sobre el capitán Alex Volkov. Si este viaje a la inmensidad de la soledad lunar te ha conmovido, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas inmersiones en historias fascinantes y aterradoras como esta. Queremos escuchar tu opinión. ¿Qué sentimiento te dejó esta historia? ¿Qué otros temas te gustaría que exploremos en futuros videos? Compártenos tus pensamientos en los comentarios.